el viernes a la medianoche cerró la presentación de listas de los distintos partidos políticos ante las autoridades partidarias, ¿no? Hasta hoy a la noche hay tiempo para que pueda haber algún cambio porque es el límite para la presentación ante los tribunales electorales. Recordemos que Santa Fe tiene la cuestión que esta vez se van a elegir, a más allá de los concejales, los presidentes comunales, ustedes tienen elección de presidentes comunales, también esta elección intermedia, también se van a elegir convencionales constituyentes, ¿no? Porque en Santa Fe va a haber elecciones para reformar la Constitución, ¿no? Que esto va a darse por primera vez en casi 60 años, por eso es tan importante. Pero más allá que la gente mucho no sabe y no sé si le interesa tanto esto de la reforma de la Constitución, para mucha gente es un tema menor, lo cierto es, no para nosotros hemos hablado del tema bastantes veces, lo Ujú. cierto es que más allá de esto, esta elección de convencionales de alguna forma se ha tomado como un plebiscito de gestión, ¿no? Y Puyaro lo sabe, y por eso hubo tantos movimientos sobre el cierre de la presentación de lista, ¿no? Y creo que la novedad más importante tiene que ver con eso, ¿no? No hay duda que Puyaro y el gobierno, y Unidos en todo caso, hoy tiene de alguna forma la hegemonía en la política provincial y también en distintos espacios como en Venado Tuerto, y por eso hablamos de alguna forma una columna que escribimos este domingo en Venado 24 sobre esto, ¿no? Y nos preguntábamos con los cambios que hizo Puyaro si Puyaro finalmente es un estratega fenomenal o un pragmático, ambas cosas a la vez. Digo, porque los cambios fueron muy vertiginosos. Hay que decir que hasta la semana pasada, toda la semana se habló de que iba a presentar una lista de candidatos constituyentes con él encabezándola y con Gisela Scalia, su vicegobernadora, como segunda, y la mayoría de los ministros, porque la idea era justamente, como él sabía que era casi un plebiscito temprano en su gestión, hace un año que Puyaro es gobernador, Ujú. iba a presentar a todo su gabinete. Sin embargo, a último momento hubo un cambio que tuvo que ver con un pacto que se llevó con el expresidente Mauricio Macri. Esto fue lo sorprendente. Y así, esos cambios, por ejemplo, provocaron que la segunda no sea Gisela Scaglia, sino la segunda en la lista va a ser la diputada nacional Germana Figueroa Casas, alguien no tan conocido, Ujú. pero que es mucho más cercano a Macri, hay que decir, ¿no? Porque claramente Scaglia no es una persona tan cercana a Macri, Scalia era de la línea de Rodríguez Larreta y por eso tiene cierta diferencia con Macri. Entonces, este cambio provocó además que cambiaron todo, no hay ningún ministro en la lista, o no hay casi ministro en la lista, por lo menos en los lugares expectantes, solamente Bastía creo que anda por ahí, y bueno, y Lisandro Enrico hay pero en la lista departamentales. Recordemos que se eligen 69 constituyentes, 19 son uno por departamento y Claro. los otros son todos los que van a ir en una lista única. Bueno, Lisandro Enrico va a ser representante del departamento General López, pero eso es otro cantar. Lo cierto que esta alianza con Macri también provocó algún que otro cambio en las distintas listas de concejales. Por ejemplo, en Venado Tuerto estaba cerrado ya que la representante del PRO iba a ser la actual concejala Verónica Ruiz, y finalmente el sábado de la mañana le dijeron, no vas a ser vos, porque Verónica Ruiz es muy cercana a Escaglia, Claro. no es tan cercana al grupo que tiene el macrismo aquí en Venado Tuerto, y lo cambiaron por un personaje, un arquitecto venadense, algo desconocido para la política, que se llama Didier Bisset, que es alguien más cercano justamente al grupo del macrismo. Es decir, esta alianza ha provocado cambios por todos lados, bueno, también del socialismo. El socialismo ha perdido muchísimo protagonismo, hay que decirlo. Clara García también era candidata a las convencionales, quedó afuera, la reemplazaron por la tercera candidata, es alguien del socialismo, pero no tan conocido, que es Leonela Catalini. Digo, Ujú. el golpe más duro lo recibió el socialismo, que por ejemplo en el Consejo de Venado Tuerto va a terminar cuarto en la lista, reaccionó en 5 en Venado Tuerto, Wow. lo cual es una posición complicada, ¿no? A pesar Exacto. que el oficialismo ha metido muchos concejales. Pero digo, todos estos cambios tienen que ver, y esta extraña alianza con Macri tiene que ver con clima de época, ¿no? Decía, no hay duda que ha cambiado el clima de época.
hoy al gobierno provincial ve como principal contrincante no al justicialismo, Unidos se armó para vencer el justicialismo, hoy el principal contrincante y el que más preocupa es Libertad Avanza, ¿no? El partido del presidente de la Nación, que hoy, hay que decirlo, Milei, nos guste o no, tiene un respaldo importante en la provincia y en la mayoría de las localidades, sobre todo por aquí en el subprovincial, y por ende pasó a ser el principal enemigo. Y esta lista está armada pensando en eso, porque es una lista que tiene un perfil bien más cercano a la derecha, que tiene que ver con el clima de época, con una alianza con el macrismo. El macrismo tiene un tema personal con Milei, porque después de coquetear mucho tiempo que se iban a juntar, que iban a hacer lista única, etcétera, Milei lo descartó y Macri quedó muy herido. Por eso está tratando de armar en todos lados. Encima el Milei le va a querer competir en la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión del macrismo, ¿no? Exacto. Entonces, la preocupación de Macri es tratar de vencer como sea Milei en todos los lugares posibles. Por eso esta alianza con Puyaro. Y Puyaro se alía con Macri porque también dice que el votante está volcado más teniendo en cuenta esto, ¿no? Por eso hay que decir también, ¿no? Puyaro ha demostrado durante este año de gobierno que tiene mucho parecido con Milei en cuanto a las políticas económicas macro, ¿no? De hecho, comparte con Milei esta idea del ajuste, de la responsabilidad fiscal, distintos recortes en la administración. Bueno, de hecho, Puyaro se animó a algo más, ¿no? Los recortes que ha hecho en jubilación y educación son hasta más fuertes que los que hizo No, Milei, ¿no? tremendo. Nosotros tuvimos una reforma jubilatoria muy importante en la provincia de Santa Fe, pero además también comparte esta visión punitivista en cuanto a la cuestión de seguridad. Hay muchas cosas que comparten, aunque se diferencian, las diferencias son en matices. Por ejemplo, Puyaro impulsa un plan de obra pública muy importante y también tiene una visión productivista, ¿no? Que se dio, por ejemplo, visualizada en esta discusión que tuvo en la semana anterior con el líder de Mercado Libre. Es decir, tienen una matriz en común, pero con esta agenda del clima de época que hoy está triunfando en la opinión pública, pero muestra matices diferentes, que es lo que va a tratar de exhibir en esta campaña para poder justamente imponerse ante el Libertad Avanza. Bien. Decía, la Libertad Avanza es el primer contrincante, no lo es más el peronismo, un peronismo que hay que decirlo está completamente fragmentada, presenta listas por fuera para convencionales, se terminó teniendo el peronismo oficial, el peronismo más ortodoxo, tiene como candidato convencional a Juan Monteverde, que es el líder de Ciudad Futura, el concejal rosarino que estuvo a punto de ganar la intendencia de Rosario. Dice, Ujú. el periodismo está totalmente disgregado, eso pasa en todos lados, y eso ha dejado de ser la principal preocupación para el gobierno, y entonces lo que les preocupa es el gobierno. Por eso el Libertad Avanza. Por eso vuelvo a decir, esta elección no es solamente un plebiscito de la gestión de Puyaro, sino también la posibilidad de reformar una constitución después de 62 años, y también la posibilidad de reelección, ¿no? Hay que decir que lo que se juega Puyaro es eso, pero me parece que lo que está buscando Puyaro también es consolidarse como un actor relevante en la política nacional. Si sale bien parado de esta elección, es posible que lo sea, y por eso ahí esta idea de pensar si todo esto te responde justamente a esta posibilidad de que sea en realidad un gran estratega Puyaro que escape a nuestro análisis finalmente, ¿no? Exacto, ni hablar. Mauro, me quedaba un poco con la fragmentación del peronismo que marcaste y mucho también en tu Sí, columna de Venado 24. Bueno, muy fragmentado. ¿A qué se debe todo esto, Mauro? ¿Ya es un desgaste de este último tiempo? ¿A qué se debe toda esta fragmentación de quien históricamente fue el principal adversario del oficialismo cuando no estaba en el poder? bueno, el peronismo ha sufrido, bueno, primero tiene que ver con un clima de época, por supuesto, uno tiene que decir el fracaso del gobierno de Alberto Fernández ha provocado que el peronismo tuviera
sufrió un golpe muy duro. El fracaso del gobierno de Alberto Fernández, y hay que decirlo con todas las letras, el fracaso del gobierno de Omar Perón y Santa Fe, ¿no? Porque si hablan todo del gobierno de Fernández a nivel nacional, pero el gobierno de Perotti a nivel provincial no se quedó atrás, ¿no? Perotti asumió prometiendo paz y orden y terminó con un problema de seguridad incrementado en su administración provincial. Encima tampoco se destacó por hacer una administración muy prolija en otro sentido, y esto ha provocado, estos dos gobiernos frustrados del justicialismo, ha provocado que hoy el justicialismo tenga muy poca consideración en la opinión pública. Esto hay que decirlo, después años de desgaste. Los ciclos políticos en la historia se cumplen, después de muchos años el peronismo ser el movimiento hegemónico a nivel nacional, es lógico también que haya un ciclo cumplido y que pase esto. Y después creo que hay muchos errores en el justicialismo actualmente. Por ejemplo, esta fragmentación dentro del peronismo. En un momento de debilidad, el peronismo debería estar trabajando de manera conjunta, no estar fragmentado como está, ¿no? El peronismo va a presentar varias listas convencionales y hasta listas con distintos nombres por fuera del peronismo, ¿no? Esto es lo extraño, ¿no? Lewandowski, que era el principal, bueno, fue candidato a gobernador, y que quien más voto tenía aparece por afuera. Digo, está totalmente disgregado el peronismo. En Venado Tuerto pasa más o menos lo mismo. Digo, son muchos errores que vienen del pasado y que vienen del presente. Exacto. Esta alianza con Ciudad Futura, fíjate que ponen como candidato principal el peronismo oficialista, para decirlo de alguna forma, de la provincia, a alguien que es de Ciudad Futura, ¿no? El concejal Juan Monteverde. Esto demuestra que el peronismo sabe que esta debilidad. Bueno, ni hablar acá en Venado Tuerto, ¿no? Claro. De paso, te digo, acá en Venado Tuerto el peronismo está a muy poco, a un paso, diría yo, de por primera vez en la historia, desde la restauración democrática, a perder su último concejal. Hoy el peronismo tiene un solo concejal, pero después de haber estado casi 20 años estando en la intendencia, hoy tiene un solo concejal, que es Sebastián Roma, y que hoy tiene serias posibilidades de quedar afuera en la Wow. próxima elección. Sebastián va candidato a la reelección, pero no sé si va a entrar, y si va a entrar, va a ingresar por pocos votos. Digo, Ujú. hay una crisis absoluta del peronismo. Tal cual. Y analizando un poco todo, querido Mauro, bueno, vos también la marcaste y la nombraste en tu columna. Quería saber Sí, la posición, qué opinás de la posición que ha tomado, más allá de lo mediático, ¿no? Amalia Granata, que se ha convertido en alguien protagonista en este último tiempo en la provincia de Santa Fe, en materia política. ¿Qué favor le hizo, ¿no?, al oficialismo? sí, lo de Amalia Granata ha tomado un protagonismo muy importante. Aparte, Amalia Granata es una persona que tiene mucho protagonismo en las redes sociales, están las nuevas vedettes de esta época, y se opone férreamente al gobierno de Puyaro, ¿no? Pasó a ser la principal opositora como diputada provincial, ¿no? Y se opone también se opuso a la reforma de la Constitución y se opone a la reelección de Puyaro, ¿no? Esto Ujú. es un punto importante, porque en la convención, según cuánto ingreses, va a salir la reforma constitucional como quiere el gobierno, no. Y uno de los puntos más discutibles va a ser el tema de la posibilidad de la reelección. Granata ha adquirido un protagonismo muy importante de la Cámara de Diputados y ha hecho algo que finalmente terminó siendo funcional al gobierno, ¿no? A pesar de ser la persona que aparece con el perfil opositor más importante, de hecho, estuvo coqueteando hasta el peronismo de hacer una alianza con Granata, digo, ¿no? Se habló seriamente que el peronismo buscó hacer una alianza con Granata, que es como una protagonista muy importante de la política santafesina, y decía, y Granata esta decisión de ir por su cuenta en una lista con un partido propio y no ir dentro de la Libertad Avanza, le terminó haciendo un favor a Puyaro, ¿no? Porque la persona hipotéticamente que más arrastra votos es Granata, que va a ir por fuera de Libertad Avanza va a... Entonces termina votando, dividiendo el voto, porque tiene el mismo votante de Libertad Avanza, y esto le favorece a Unidos. Después Claro. hay que ver si el sello de la Libertad Avanza, digo porque Mayoral va a ser primer oficial candidato de Libertad Avanza, no hay ningún candidato que sea seductor para la población, pero hay que ver si el sello por sí solo termina arrastrando, ¿no? Ujú. Hay que ver qué pasa con eso. Desde los ámbitos políticos de Unidos, ellos creen que el sello de la Libertad Avanza va a arrastrar por sí solo, y por eso esta preocupación. Bien, excelente, Mauro, excelente. Quería saber un poco de eso. Y bueno, Mauro, está todo por verse. Vamos a ver qué sucede en estas próximas horas. ¿Puede haber algún cambio de último momento o ya lo descartamos a eso?
Mira, no, lo que se espera es, no, la lista de convencionales creo que está todo definido. Bien, Hay se está esperando mucho que hoy a la medianoche cierra la presentación de lista del Tribunal Electoral y puede haber novedades justamente en la Libertad Avanza. Por ejemplo, acá en Venado Tuerto las listas concejales están todas definidas, bien. pero falta saber qué va a pasar con la Libertad Avanza, que habría dos listas hipotéticamente de la Libertad Avanza para presentarse. Y puede haber novedades en las localidades, ¿eh? Atención, no sé el caso de ustedes si está todo confirmado, pero porque hay muchos dirigentes que pretenden ser candidatos con el sello de Libertad Avanza. Algunos van a sorprender, candidatos que pertenecían a otros partidos políticos y que van a ir con el sello de Libertad Avanza, el sello de moda, y parece que va a haber varias presentaciones. Así que hay que esperar. No sé si ustedes ahí en el pueblo ya tienen todo confirmado, los candidatos a presidente comunal, porque hay que decir que además de los convencionales, además de los concejales, hay elección de presidentes comunales, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, acá está más o menos todo diagramado. Vamos a esperar la confirmación, pero sí, sí, por lo que sabemos nosotros está más o menos todo encaminado. Por lo tanto, seguramente cuando tengamos Bueno, novedades vamos a charlarlas. bueno, esperemos. Esperemos. Mauro, gracias por estos minutos, gracias por este ratito. La verdad que siempre es un placer charlar contigo. Te mando un abrazo enorme, que tengas un buen día y bueno, cuidado con el calor, ¿no? A cuidarse un poco, a hidratarse. Ah, así es, así es. Bueno, un abrazo grande. Hasta la próxima. Abrazo, Mauro, gracias.